Las personas reaccionamos de manera distinta cuando sentimos que nuestra vida puede estar en peligro, y el análisis existencial nos brinda algunas herramientas para poder manejarlo. Hoy, en Plenilunea junto a ti, Silvia Gómez nos presenta este tema. No te lo pierdas. Hola amigos de Plenilunea, nuevamente nos da mucho gusto saludarles en este espacio de Plenilunea junto a ti. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a platicar con Silvia Gómez. Ella es directora del Instituto de Análisis Existencial de México. Y nos va a platicar un poco sobre las formas y las reacciones que tenemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas como las que vivimos actualmente. Pero bueno, antes de continuar, Silvia, bienvenida. Penélope, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto poder estar platicando con ustedes y hablar de un tema que me parece que es muy importante para poder comprendernos precisamente en la crisis que estamos pasando en estos momentos. Silvia, pues empecemos considerando que cuando las personas se enfrentan a situaciones que pueden o que ellas sienten que está en peligro su vida, pues reaccionan y se comportan de cierta manera. ¿Cómo qué es lo que hace la persona cuando siente que su vida puede estar en peligro? Sí, Penélope, mira, una de las cosas que tenemos como parte de nuestra fabricación como seres humanos son reacciones que nos ayudan a enfrentar situaciones en las que nosotros sentimos que nuestra vida está amenazada o en las que nuestra vida realmente está amenazada. Estas reacciones desde el análisis existencial son llamadas reacciones de coping. No es lo mismo que un mecanismo de defensa, pero se le parece. Y las reacciones de coping son estos recursos con los que yo enfrento algo que me resulta amenazante. Entonces, todos las tenemos, son recursos y afortunadamente las tenemos, y en esta situación que estamos viviendo, en donde sentimos que un pequeño virus nos puede afectar o puede poner en riesgo lo que somos, nuestras pertenencias, nos ponemos muy reactivos. ¿Y cuáles son estas reacciones? Porque me imagino, Silvia, que no todos reaccionamos de la misma manera. No, Penélope, no todos reaccionamos de la misma manera y hay una cosa que es un aprendizaje de la reacción. Generalmente nuestras familias reaccionan de una manera específica y nosotros aprendemos. En el análisis existencial tenemos identificadas cuatro formas de la reacción. La primera es un movimiento evitativo, le llamamos, esta es la parte como teórica, y significa que necesitamos poner distancia entre lo que nos amenaza y nosotros. Una de las formas del movimiento evitativo, la más obvia, es la huida. Alguien grita fuego, fuego y tú sales corriendo. Lo que necesitas es poner distancia de lo que te amenaza. Hay huidas que son mentales, cuando me voy a otro lugar para no enfrentar lo que estoy viendo o puedo salir corriendo de alguna forma, literalmente poner distancia física. Entonces ese es el movimiento evitativo, la huida. Es la que menos esfuerzo nos toma. Después hay una segunda que es el movimiento paradojal que le llamamos activismo. Es cuando no puedo huir porque no hay espacio para huir y entonces comienzo a tratar de hacer muchas cosas para quitar la amenaza. Es huir hacia adelante, es hacer para quitar la amenaza de enfrente. La tercera forma de la reacción es la agresión, que es querer destruir lo amenazante. En el activismo no estoy tratando de destruir, estoy tratando de quitar de enfrente. En la agresión no, en la agresión lo que quiero es destruirlo. Y la última forma de la reacción es el reflejo de muerto o postura de muerto, que lo explico de una manera muy sencilla porque todos lo conocemos. Es cuando nos quedamos quietecitos para que no nos vean, para parecer que estamos muertos y entonces la amenaza no nos toque. Es cuando una maestra dice en la clase, ¿quién estudió? Y el niño hace. Y deja de ver a la maestra como si hacerse chiquito y no moverse le evitara esta amenaza a sí mismo. Entonces, estas son las cuatro formas identificadas dentro del análisis existencial. ¿Y para qué nos sirven esas reacciones, Silvia? Porque, bueno, me imagino que es una forma en que cada uno de nosotros tratamos de enfrentar esas amenazas. ¿Para qué nos sirven esas reacciones? Literalmente nos sirven para conservar la vida en momentos en donde la vida está siendo amenazada, literalmente, y la otra forma es cuando no es la vida física la que está siendo amenazada, sino cuando mi existencia, que no es lo físico nada más, sino mi ser, está siendo amenazado. Y sirven para que yo pueda darme sostén de que puedo enfrentar esto que me está amenazando.
Entonces, por ejemplo, este meme que está corriendo ahorita de si no has leído un libro, no has plantado un árbol, no has aprendido algo nuevo, bla, 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 entonces no ha servido la cuarentena, es una forma de la reacción activista. Tengo que hacer algo para sentir que hice algo, que al menos pude hacer algo. Es una forma del poder de las personas, o sea, sentir que puedo algo frente a lo que me amenaza. Bueno, ¿y cómo podemos utilizar o cómo podemos manejar estas situaciones, estas reacciones para que no nos afecten pues emocionalmente o nos causen más angustia en esta situación? Sí. El problema de lo reactivo es cuando no es que aparezca, que bueno que todos tenemos reacciones de coping, porque significa entonces que podemos defendernos frente a verdaderas amenazas. El problema es cuando las reacciones se fijan en la conducta. Cuando yo ya no salgo de la reacción y constantemente estoy reaccionando. Ese es el problema de las reacciones de coping. Entonces, lo que sucede es que en vez de generar una ayuda para la persona para enfrentar la amenaza, lo que generan es otro problema, porque la persona no puede reaccionar de maneras distintas. Entonces, estamos en casa guardados y tenemos 2 hijos adolescentes y soy una activista y entonces lo que hago es ponerlos a limpiar toda la casa 3 veces al día porque eso es la forma en que yo puedo sentir que tengo control sobre la amenaza. Y todos los días limpio la casa 3 veces. Eso obviamente va a generar tensiones en la relación familiar, pero no me puedo salir de la reacción. Entonces, una forma es entender primero por qué estoy reaccionando, qué es lo que está siendo amenazado en mí. Y eso necesita tomarme el tiempo de dialogar conmigo para entender cuál es la realidad que me amenaza y si eso realmente es una amenaza del nivel en que yo lo estoy percibiendo. Implica contacto con la realidad, acercarme a la realidad, que en este momento es algo complejo porque recibimos una cantidad de información muy fuerte. Pero lo primero es acercarme a la realidad para ver, ¿realmente estoy siendo amenazado como yo lo estoy sintiendo? ¿Realmente existe esa amenaza en la realidad o es una percepción mía? Y si esa realidad es que no estoy siendo tan amenazado, ¿puedo bajarle un poquito a la reacción y encontrar otras formas de vincularme con la realidad que tengan más valor? Más o menos ese es el camino. Primero acercarme a la realidad para poder ver qué tan real es la amenaza percibida y luego ver frente a esa amenaza, si es que existe, qué es lo que puedo hacer de manera valiosa, no reactiva. Silvia, ¿y qué pasa si las personas de todas maneras se siguen sintiendo demasiado ansiosas y no pueden controlar este tipo de reacciones? Me parece que es muy importante encontrar un acompañamiento que me pueda hacer entender primero que estoy en un estado ansioso, que esto no es la normalidad y que me dé una perspectiva acerca de lo que es la realidad. El acompañamiento terapéutico es uno de ellos, puede ser un acompañamiento espiritual, puede ser un acompañamiento de cualquier tipo. El chiste es salirte de tu mundo interno para poder vincularte con la realidad desde una perspectiva nueva. Y aquí, Penélope, encontrar el tema de la trascendencia. Esto va a pasar. Esto es históricamente, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia y tenemos ahora muchísimos más recursos científicos, de información, de rapidez de la información para enfrentarla. Entonces no es la primera vez que sucede, es la primera vez que nos sucede a nosotros, pero históricamente sabemos que la humanidad ha sobrevivido. Sí, estamos enfrentados a la posibilidad de la infección, estamos enfrentados a la posibilidad de la muerte, pero las estadísticas nos indican que no es necesariamente que una vez que yo contraiga la enfermedad, si la contraigo, voy a morir. Entonces, hay algo que nos tiene que decir, hay una estructura más grande, esto va a pasar, no es permanente. Algunas de las cosas valiosas para mí pueden estar amenazadas, pero no significa que las voy a perder. Y aunque yo las perdiera, la vida va a seguir y me va a dar oportunidades de recuperarme. Esto es solamente un traspié propio de la realidad de la naturaleza humana. Silvia, es importante que hablaste de acompañamiento, porque muchas veces, pues sí, necesitamos que alguien más nos apoye, sobre todo en este tipo de situaciones. ¿Qué puede hacer el análisis existencial y en particular el instituto que tú diriges para apoyar a las personas? Mira, Pi, estamos abiertos, por supuesto, a ayudar a las personas que en este momento requieren acompañamiento mediante sesiones con los profesionales que colaboran con nosotros y también tendremos muy pronto ofertas específicas para que la gente se pueda acercar a dialogar
desde cómo es la percepción de lo que está pasando, puedan cotejarlo con la realidad y puedan estar en contacto precisamente con esto que decíamos, con la trascendencia. Esto va a pasar y va a pasar de buena manera. Hay cosas valiosas, hay cosas que se pueden vivenciar. Perdón por los perros, por ejemplo, ahí está la naturaleza allá afuera manifestándose. No, la vida sigue, estamos vivos, es difícil, es complejo, pero vamos a seguir. Entonces, el análisis existencial a lo que nos invita es precisamente a eso, a mirar lo que hay, a mirar lo valioso, a mirar la realidad, a aceptar la realidad y poder vincularnos a ella desde nuestra libertad interior, que esa, diría Víctor Frank, jamás se pierde. O sea, yo puedo estar en una situación límite como la que estamos viviendo y aún así tomar una actitud frente a lo que me sucede. Para poder tomar esa actitud necesito estar en un estado de cierta tranquilidad. Por favor, no estén tranquilos, no es el momento para estar tranquilos. También hay que darse permiso de estar ansiosos, enojados, de no sentir que todo va a estar bien. No, también se vale estar en un estado ligeramente negativo. El chiste es no permanecer en ese estado, pero también darnos permiso de ir por todo la montaña rusa emocional que implica una situación de esta naturaleza. Silvia, y entonces ustedes o alguien que requiera apoyo, ¿puede tomar con ustedes sesiones en línea? ¿Hay esa posibilidad? Sí, sesiones en línea. Tenemos un correo electrónico info@iamex.com. Ahí nos pueden mandar un correo y con todo gusto establecemos contacto con ellos para poder acompañarles. Busquen acompañamiento de cualquier tipo, un acompañamiento sano, compasivo, comprensivo, que les permita expresar lo que les está pasando para que su parte reactiva esté menos viva y entonces puedan comenzar a tomar decisiones que les hagan sentir su libertad interna. Pues Silvia, muchísimas gracias de verdad por esta participación y esperamos que la gente que pueda necesitar este tipo de apoyo se comunique con ustedes. Sí, por favor, cuenten con nosotros, nos dará muchísimo gusto platicar con ustedes, acompañarlos y encontrar en esto una oportunidad de trascendencia, de valores, hasta de diversión en esta nueva forma en que estamos aprendiendo a vivir, Penélope. Gracias Silvia, gracias amigos de Plenilunia nuevamente por habernos acompañado en este espacio de Plenilunia junto a ti. Hasta la próxima.